Bueno, buenas tardes. Buenas tardes al público y a las conferencistas. Buenas tardes, Jorge, a las octavas eh, jornadas de investigación de investigadores e investigadoras del arte del espectáculo. Bueno, en esta oportunidad vamos a, vamos a recibir a tres conferencistas. Ellas son Jazmín García Satic, Nancy Franco y Didanui Kent Trejo. Brevemente voy a presentar a la primera conferencista de la tarde, a Jazmín. Voy a leer su presentación brevemente para que ella comience con su trabajo que se llama Las zonas experimentales e invisibles que adentran a la creación. Jazmín es creadora escénica, es actriz, dramaturga, directora y docente, es investigadora. Se ha recibido de actriz y profesora de teatro en la Escuela de Teatro de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Es creadora y directora artística de la compañía García Satic, donde desarrolla su trabajo de creación e investigación. Ha puesto en escena más de 33 obras de teatro con su dramaturgia y dirección. Es directora de la Escuela de Teatro de La Plata, Instituto de Educación Artística Superior de la provincia de Buenos Aires, y sus obras pueden verse, bueno, en jazmingarciasatic.com y en el portal español Contexto Teatral. Sus obras han recibido premios y menciones y han recorrido festivales nacionales e internacionales. Adelante entonces, Jazmín. Buen día. Quiero hacer una mención especial por ser el día 8 de marzo, saludar a todas mis compañeras, artistas, docentes e investigadoras, manifestarme en la lucha por la igualdad de derechos y de mujeres y disidencias, ni una menos, ni un paso atrás con los derechos adquiridos, aborto legal y seguro y gratuito para todas. Bueno, voy a comenzar con la presentación de mi trabajo que se llama Las zonas experimentales e invisibles que adentran a la creación. La intencionalidad de esta presentación es abrir, exhibir, visibilizar al espectador, receptor o público las zonas experimentales e invisibles que adentran al trabajo, al universo creativo, como ser enfoques, procedimientos, metodologías y sistemas que dan sustento material y simbólico y que posibilita y permite generar las condiciones necesarias para arribar a la producción final, con el propósito no solo de detectar estas zonas, sino también de enunciarlas, visibilizarlas, reflexionarlas, indagando los mecanismos de creación e investigación llevados adelante para la creación dramatúrgica y para la producción escénica, en obras dramáticas y performáticas, y para reflexionar teórica y críticamente acerca de los procesos creativos implicados. Me interesa comentar algunas estrategias y actividades llevadas adelante durante estos años en la compañía García Satic, junto a un grupo de artistas, actores, actrices, equipos creativos, productores y artistas de otras áreas también de trabajo y campos del saber, que se vinculan en la forma de producir y crear desde fundamentos humanísticos, filosóficos, éticos y políticos que convocan a la pertenencia de un proyecto y que concluirá en la presentación de una obra dramática o performática, y que son condición necesaria para generar deseo, libertad creativa, libertad expresiva, pertenencia identitaria con la propuesta artística, el grupo, el enfoque, el tratamiento artístico, conceptual, procedimental y la llegada a la materialización y creación de obra. En este trabajo haré foco en enunciar y visibilizar y reflexionar sobre estas zonas experimentales que me adentran a la creación, y se tomará información recogida a través de la indagación de fuentes orales y personales de los propios artistas que trabajan en la compañía, tomando testimonios y producciones concretas en las que hemos trabajado con la finalidad de proceder para visibilizar estos procesos y disparadores como dispositivos que el público receptor desconoce,
a fin de generar conocimiento al interior del propio lenguaje. Bien, en relación a la metodología es de autoindagación, ¿sí? Y se divide en dos campos, el campo de la dramaturgia como texto dramático literario y el campo de la dramaturgia escénica desde la dirección. En relación al campo número 1, cómo se activa el deseo de la creación en la escritura dramática, es una práctica que inicia desde una plena conexión con un universo sensible, los temas que rondan mi percepción del mundo y subjetividad, y un imaginario poético, estético, intentando establecer una dialéctica obra-lector-espectador. La obra surge de la necesidad de abordar desde un punto de vista subjetivo una fuente de inspiración, por lo general un tema que me interpele, ya sea sensible, filosófica, política o poéticamente. O bien de la necesidad de indagar un universo o tema puntual que desconozca y que me interesa e interpela. Concibo el teatro como una herramienta de conocimiento y de producción de conocimiento, y conozco el mundo a través del teatro. Me genero saberes personales vinculados a otros campos del saber a través de mi experiencia teatral. En mi caso, desde la creación dramatúrgica no soy metódicamente disciplinada, aguardo una necesidad interior, un estado sensible, o la creación de un universo de imágenes y pensamientos para empezar a habitar ese universo a construir. Una vez que inicio a darle desarrollo y vida desde la escritura propiamente dicha, es situarme como espectadora de una trama que me engancha y a la que quiero llegar al término de la historia. También pensándome desde los personajes, sus características e historias, y también pensarme desde el rol de los actuantes, actores y actrices en el abordaje del desarrollo de la escena. No suelo poseer de antemano un tema de qué tratará, ni la fábula, ni la metodología de escritura, ni el estilo, ni el tono, ni la poética, ni la estructura, sino que invento sistemas a través de recursos, sistemas lúdicos que entran en juego como disparadores y condicionantes para que una vez iniciada la escritura yo comience a ir encontrando todos estos aspectos y creando el universo propio. Entiendo por estilo aquella forma o manera que le es propia a la obra misma, no a mí como autora. Entiendo por tono a la forma o tratamiento en el abordaje de un tema, de una situación dramática, en tanto a una perspectiva o enfoque de abordaje. Por ejemplo, un tono ácido o irónico para el abordaje de un tema crítico, un tono denso para el tratamiento de algo abrumador, un tono alegre para un punto de vista optimista, o un tono romántico o antirromántico en el abordaje del tema del amor. Entiendo por poética a la construcción específica de imágenes de representación simbólica o metafórica. En este caso, para mí, hay dos tipos de poética que, por supuesto, están interrelacionadas, la poética propia de la obra y la poética propia como autora. Entiendo por estructura a la forma que adquiere la obra en tanto a modos de organización narrativa y discursiva. Podría ser una estructura aristotélica o no aristotélica, en el caso de que no se centre tanto en los aspectos de la literatura y sí considere mucho más los aspectos de los dispositivos escénicos y teatrales para la puesta en escena. Como dramaturga no parto de lo conceptual o intelectual, arribo a ello en una segunda instancia. Primero debo encontrar una puesta en juego. A partir de lo lúdico, crear procedimientos, dispositivos y mecanismos de producción simbólica, sensible y poética que en su interacción y entrecruzamiento me permitan desarrollar ese juego desde mi rol de escritora, estimulen mi imaginario y que en su entramado vayan creando un sistema o universo en sí mismo. Algunos ejemplos de disparadores, estímulos y procedimientos creativos. En tanto a disparadores y estímulos. Ejemplos concretos. Temáticas específicas, por ejemplo, la memoria histórica desde la identidad territorial. Temáticas específicas de otros campos del saber, por ejemplo, la metafísica, la física cuántica o cualquier otro tipo de conocimiento. Imágenes poéticas, dolores desde el sufrimiento y la incomprensión de ciertos aspectos del mundo, biografías puntuales y concretas de otras personas, la autobiografía como historia personal y experiencia de vida,
historias relatadas u observadas, hechos históricos, dispositivos lúdicos de escritura, la creación de sistemas, pautas, reglas y disparadores resorte. Propósitos específicos a lograr al interior de la dramaturgia, por ejemplo, expresar con imágenes creadas colchones de sentidos posibles de índole diversa y múltiple significancia. Este es un objetivo de dramatúrgico de la obra Cazador de Finales, recientemente escrita en residencia en el 2024. En relación a procedimientos creativos, algunos ejemplos en concreto. Con esta obra, Cazador de Finales, teniendo en cuenta, siendo, digamos, afín a los marcos teóricos y conceptuales de la misma, consulté a modo de oráculo el libro I Ching desde las consultas que le haría el personaje protagónico en relación a cada uno de los otros personajes de la obra. Esto me dio no solo las posibles líneas de acción, sino también un aspecto poético en la construcción de imágenes simbólicas vinculadas a la naturaleza que el libro posee por sí mismo. En la obra Los cielos encima, 2021, encadené una sucesión de imágenes del pintor Nibel van Beek, del Reino Unido, 1947. Estas me brindaron el espacio donde sucedería la acción dramática, el cierto clima, el ambiente del entorno de la situación, y a partir de allí situaciones dramáticas posibles, lo que me dio como resultado la estructura de la obra. En las obras Poesía Quebrada, 2023, Barrear la obra, Barrer lo obrado, 2021, Memorias de un pasaje hacia el olvido, 2021, el espacio como sitio específico de creación, a partir de la elección del recorrido de los espectadores o receptores y la sucesión de espacios que crean una experiencia inmersa en las propias narrativas del espacio, características espaciales, climáticas, estéticas, ambientes, atmósferas, historias del propio espacio, fui creando la sucesión de escenas a partir de esta estructura y luego creando el tratamiento que a partir de allí acontecería en términos escénicos, performáticos, narrativos y discursivos. Crear al interior de la dramaturgia escénica la propia escena a partir de disparadores, estímulos, procedimientos y posteriormente escribir la dramaturgia literaria. Y por último, vincular siempre una producción anterior a la creación nueva, ya sea citando una frase, un diálogo, una imagen poética, así como continuando el desarrollo de algo planteado. En relación a las zonas experimentales e invisibles en las que me adentro como dramaturga, me propongo provocar y producir el quiebre, una ruptura o vacío de lo ya conocido en tanto a modos de trabajo y producir la creación desde allí. En la escritura dramatúrgica propiamente dicha, me interesa investigar los límites del lenguaje y las manifestaciones posibles en tanto arribar a nuevas formas, no atarme a formatos preestablecidos. No me rijo bajo la definición de géneros literarios estrictos, sino que intento ser libre y en cada pieza haya, como en la vida, la coexistencia de lo trágico, lo cómico, lo absurdo, lo grotesco, lo expresionista, etc. Es así que en ese sentido me interesa crear poéticas híbridas y para ello es necesario sí o sí probar más allá de la forma preestablecida. Se requiere probar el recurso y el contenido, exigiéndolo al máximo, hasta casi su fractura para que quede en otro estado y pase a ser otra cosa. Una forma concreta, por ejemplo, es escribir poética y metafóricamente imágenes hipotéticamente imposibles de hacer en el lenguaje teatral y buscar los modos posibles de transponerlas en escena, como ser en las obras Cerca de los cuerpos lo sagrado, 2019, Eterno e imborrable o Acaba. Estas obras están en ese portal que citó Daniela y pueden acceder literalmente a partes de fragmentos de obra donde pueden comprobar estas construcciones de imágenes aparentemente imposibles de llevar adelante en escena. Poniéndome en situación dramática, esto de situarme ficcionalmente en ser cada personaje en primera persona,
buscando nexos, lazos de conexión entre las ideas caóticas y desordenadas, así como con las fuentes de inspiración y sensibilización personal, elaborando un tejido que dé sentido, logos, conceptos, que vaya creando no solo la fábula, sino el universo dramático. Ejemplos de estos son las obras La invención de mi belleza, 2021, Los cielos encima, 2021, Lo lejano, 2017, El perfume nos llevará al amor o a su ausencia, 2016, Pocos cívicos o El orden de lo desmedido, 2009, La sirena del olvido de lo profundo, 2007, Habla de mar, aire de vida, 2007, Los pétalos que te recubren, 2003, Anhelo profundo, tajo de silencio, 2003, Hasta que el agua me lleve, 2000. Investigando sobre hechos reales y concretos, marcos teóricos, conceptos, disciplinas o coyunturas históricas, pudiendo establecer comunicación dialógica con la coyuntura actual, social, política y económica, para poder producir la representación simbólica, cultural e identitaria con el territorio y la comunidad a la que va dirigida la obra. Ejemplos de estos casos son Cazador de Finales, 2024, El haz de luz más intenso del mundo, 2023, Migrar es un lugar extraño, 2022. Reconociendo sensiblemente la construcción de una poética propia en cada obra, comprendiéndola y pudiendo darle coherencia en su desarrollo. En relación al surgimiento de los temas que aborda la obra, cada obra, en base a una sensibilidad subjetiva, me interesan en términos generales temas vinculados a lo social, lo político, lo poético, hacer visibles cuestiones vedadas socialmente, manifestar las voces de las minorías, realizar denuncias, fisurar sistemas, abordar problemáticas como ser la soledad, el sentido de existencia, la violencia en las estructuras sociales, la memoria, la construcción de la identidad subjetiva y colectiva, visibilizar lo extraño, darle un lugar en el mundo. La construcción poética para mí es de un valor y una trascendencia imprescindible en la creación artística. La poesía explora aquello que el lenguaje intenta nombrar de la manera más personal posible y en la que el lenguaje no alcanza para nombrar o nombraría de otra forma y utiliza como material y procedimiento lo inefable, lo simbólico, lo inconsciente, desde la experiencia y percepción comunicable. Esta puesta en juego implica como recursos la selección de palabras, su entramado y vinculación, su resonancia cultural y política, lo simbólico y metafórico en el imaginario colectivo, sus representaciones en los 5 sentidos y en la biografía individual. Lo comunicable no está únicamente puesto y generado en y desde la palabra, sino que hay otras construcciones semánticas, mezclas desde el cuerpo, lo gestual, lo manifiesto, lo encubierto, lo que queda sin expresarse, que producen un modo muy interpersonal y subjetivo en un sentido posible entre lo que se quiere expresar, lo que se expresa y se alcanza a expresar, aquello que se significa y crea resonancia en quien lo interpreta. Desde mi punto de vista, la vida real implica la lógica del misterio, así como la lógica de lo maravilloso y lo inesperado, de la magia y lo inexplicable. Es por ello que intento que en mi arte se pueda despegar desde el concepto de realismo o naturalismo estricto y que, concibiéndolo como parte de ello, se intente desde la construcción poética alcanzar esas construcciones simbólicas que llegan a arribar a un universo de realismo mágico, ¿sí? Donde de pronto lo inesperado sucede de un modo que rompe con la lógica del racionalismo estricto. Bien. Por otro lado, desde niña me vinculé mucho a la poesía. Es una característica muy particular que en la forma de la comunicación expresiva en la cual yo construyo el decir de los personajes, eh, eh, tiene términos poéticamente hablando demasiado poéticos y que es una característica que ha detectado tanto la crítica, mis pares colegas,
como el público y que ha sido detectada hasta en notas de periódicos y de radio por los periodistas, desde mi primera obra hasta que el agua me lleve en el año 2000. Creo que esto está vinculado a que yo crecí con una madre poeta y que, bueno, me es una forma propia de comunicarme en relación a mi percepción del mundo. Otro de los propósitos que en ese sentido tengo como artista, que es prácticamente un lema a obtener como desafío y como objetivo, es construir y convertir el paisaje en poesía. Bien, en relación al surgimiento del discurso dentro del relato, surge de vincular el universo ficcional, el sistema escénico creado y propuesto con temas de la actualidad que interpelan a la sociedad en su estructura y coyuntura, y tomando un posicionamiento político al respecto, un posicionamiento ético, una visión, y a partir de su manifestación y enunciación, esto provoque nuevas preguntas en la vinculación obra-espectador. La acción política, en este caso particular del texto dramático como obra literaria, y en esto difiere de la dramaturgia escénica, surge a partir del posicionamiento humanista en diálogo con la realidad, pero como consecuencia. No es un propósito que se establezca de antemano, sino que surge de una manera como una consecuencia implícita en el acto creativo destinado a encontrarse con esos otros. En tanto a una metodología de escritura, no hay una metodología específica, sino que se construye obra a obra. Sí hay una serie de condiciones que son necesarias para comenzar una escritura. Algunas de ellas son observar sensiblemente el entorno de manera activa y reactiva, observar las conductas humanas, los gestos de las personas, las expresiones de sus emociones, sus decires poéticos, su forma de hablar. Anotar toda imagen, pensamiento, construcción poética que me invada y habite en un cuaderno de escritura, más allá del momento del día o actividad en el que estuviera, tenga o no tenga aparentemente que ver con el universo ficcional que yo ya estoy gestando. Tratar de entretejer esa imagen, poesía o pensamiento dentro del entorno y situación dramática que viven los personajes. Encontrar un espacio-tiempo de soledad que me permita en la conexión más íntima el encuentro con la ficción. Leer, ver sensible y críticamente otras producciones literarias, teatrales, visuales, sonoras, de otras disciplinas artísticas para dialogar con mi propuesta. Una vez que está creado lo que yo llamo el campo poético o esfera sensible, a partir de ahí inicio propiamente el juego con el dispositivo de escritura, que da lugar por lo general en el primer día a lo que tiene que ver con la fábula, la trama argumental, los personajes. Bien, como recursos y herramientas, no hay tampoco recursos específicos, sino que los creo, genero como elementos reales, concretos a jugar a partir de cada producción. Es muy relativo a cada obra y cada procedimiento que me propongo. Por ejemplo, voy a citar algunos, tienen como procedimientos lúdicos que me permiten iniciar el juego y la escritura en tanto abrir un imaginario. Algunas fueron, por ejemplo, secuencias de imágenes visuales que inspiran a situaciones, secuencias sonoras, otras fueron modos de encontrar dinámicos y sostenibles el modo de presentación de relatos biodramáticos. Lo creativo, en primer lugar, se trata de generar un campo o estado propicio para que las ideas nazcan y sean autosuficientes y autónomas. Una vez que esas ideas existen, no se trata de poseer o agotar ideas, sino de generar un derrotero de mecanismos y procedimientos que estimulen a esas ideas preexistentes, las transformen, las hagan evolucionar y las muten. En ese sentido también abro la obra a otras miradas en todo momento del proceso creativo, cuando surge la idea, en el momento propio de la escritura, cuando la obra está aparentemente en términos literarios
terminada, y también cuando estamos en procesos de ensayo, yo invito a familiares, a amigos, a colegas, a gente que esté vinculada, sea especialista en el lenguaje teatral o no, a que pueda acceder a este derrotero de ideas y de procesos y que puedan retroalimentar desde su mirada sensible y crítica el proceso de creación. En tanto al campo 2, el campo de la dirección, inmediatamente que escribo la obra surge un deseo ferviente y enamoradizo de querer hacerla. Este deseo surge de esta necesidad casi urgente de poder vincular la producción a el aquí y ahora de la sociedad actual, en tanto a un tema que a mí me parece importante de poder hacer llegar. En el pasaje del texto a la puesta en escena, en primer lugar, lo que hago es compartir con el equipo de artistas, el equipo creativo, lo que sería una puesta en común desde mi visión, mis intenciones, mis interrogantes, expectativas e ilusiones y lineamientos que, como marco conceptual y teórico, van a ser las líneas de investigación para la creación y producción. En segundo lugar, abro el diálogo a escuchar la visión, inspiración y el imaginario que abre la obra en cada integrante y a partir de allí se genera una retroalimentación artística. En tercer lugar, doy al equipo creativo, le propongo que a partir de lo dialogado tenga un periodo de diseño, conceptualización de su propuesta artística enmarcada en los lineamientos generales de la fundamentación artística y conceptual, para luego presentarlos y en otra mesa de trabajo en común hacer ahí una puesta en común, ¿sí? Lo que sería una propuesta única donde la perspectiva y el enfoque de trabajo y de abordaje no sería desde sería transdisciplinaria más que interdisciplinaria, dado que no sería que cada disciplina aporta su metodología estricta o su objeto de estudio, sino que entre todas las disciplinas intervinientes conformaríamos una propia y única metodología de trabajo para esa obra en específico. Bien, para llegar a modo de cierre y concluir, los procesos creativos implicados en las zonas experimentales e invisibles de la creación de los artistas que trabajaron y trabajan conmigo en la compañía García Satic, para los procesos creativos implicados y poder lograr la apertura del imaginario y la poética propia al universo creativo, son enfoques, procedimientos y metodologías que dan sustento material y simbólico y que posibilitan y permiten generar las condiciones necesarias para arribar a una producción final y se vinculan con una forma de producir creada y sostenida desde fundamentos humanísticos, filosóficos, éticos y políticos que convocan a la pertenencia con el proyecto que concluirá en la presentación de una obra y que son condición necesaria para generar deseo, libertad creativa, libertad de expresión, pertenencia identitaria con la propuesta, con el grupo, con el enfoque, el tratamiento artístico conceptual y procedimental y la llegada a la materialización. En esto, a modo de conclusión, no trabajamos con ninguna metodología estricta, sino que consideramos que cada producción, cada acto creativo implica que a modo personal y colectivo el grupo piense las nuevas formas de romper los sistemas ya creados y producir nuevos procedimientos para arribar a nuevas producciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Jazmín. Gracias también por adecuarte al tiempo que nos urge, porque tenemos que entregar a las 14:30. Lo mismo digo a las otras dos conferencistas, a Nancy y a Midanui. Vamos a seguir con, muchas gracias, justamente. Interesante, ¿no? Ver cuál es el laboratorio de cada artista en particular. Vamos a seguir con Nancy Franco. El título de su conferencia es Teatro Escolar, ensayar para la vida, y brevemente voy a comentar el recorrido de Nancy, que es artista escénica, es una artista escénica colombiana, es educadora teatral, es directora de teatro especializada en proyectos hechos con y para niños,
Es licenciada en teatro de la Universidad de Antioquia, con más de 15 años de experiencia en ámbitos escolares y universitarios. Es magíster en educación de la Universidad de La Sabana. Investiga sobre el impacto del teatro en la persona según las experiencias de artes escénicas vividas durante la infancia. Bueno, Nancy, entonces, para vos es el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. También quiero dar las gracias al Instituto de Artes del Espectáculo por darnos la oportunidad a todos los latinoamericanos y latinoamericanas de estar aquí. Y también hoy recordando este gran esfuerzo que hemos hecho todas las mujeres por lograr estos espacios. Aquí cuatro maravillosas mujeres que seguramente estamos luchando por muchas mujeres más. Quiero compartirles mi pantalla, primero que todo. Sí. Y básicamente los estoy invitando, en ese momento están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Confirmo. Ok. Básicamente mi invitación hoy es a que pensemos el teatro escolar como un espacio para ensayar para la vida. Voy a utilizar durante mi intervención, voy a utilizar dos imágenes para hablar de este concepto de ensayar para la vida. El clown como alguien que logra perfeccionar para afinar el error, que sufre el error, el público celebra cuando logra superar esos errores y de la mano voy a tomar a Picasso como un artista que logró reflejar un mundo que estaba sumergido en el caos y que tenía una particular fascinación por el circo y por los payasos. Los invito a un corto video de la compañía española La Maquin, de su obra eh, El acróbata y el arlequín, que está basada en las pinturas de Picasso. Bueno, continúo, si la presentación me deja. Me está dejando pasarlo, perdón un minuto. ¿Por qué? Listo. Y bueno, con ese espíritu que espero que haya logrado transmitirles, quiero que estemos todo el tiempo, mientras estamos hablando del teatro escolar, pensando en esta imagen de los payasos, de los arlequines y de esta posibilidad de encontrar eso maravilloso que tiene el error y que es clave en el teatro escolar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la palabra resignificar, que estamos hablando de cómo, según las circunstancias, le podemos cambiar el significado a eso que está pasando, como una base de la experiencia. Y yo trabajo un concepto, me gusta acogerme a un concepto de estructuras de acogida de Louis Duke, que voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente tiene que ver cómo esas vivencias ayudan a que vayamos construyendo nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones y dinámicas sociales e institucionales para tener algo que sucede en lo existencial y que hace que yo tome ciertas decisiones de cómo voy a vivir.
Estas estructuras hacen que podamos vivir la dicotomía de la vida, ¿no? Es amor-odio, perder, ganar, deseo, frustración, claro-oscuro, especialmente cuando se está trabajando con niños, esta dualidad está presente absolutamente todo el tiempo. Y cuando la pensamos desde este lugar, podemos entender que el cerebro del adolescente es un órgano que no está envejecido, ni tampoco es un adulto, ni es un adulto incompleto, como lo llaman algunos. Acá estoy citando a un autor que se llama Jett, que dice que tenemos que ver cómo hay una singularidad, una versatilidad y una creciente creación de redes neuronales cuando estamos trabajando con niños y adolescentes. Entonces, pues aquí tenemos nuevamente este recordatorio de Picasso que se permite a la vez que sentir y comprender el mundo, jugar con él. Y traigo una reflexión del clown Joel Yeke, que habla de cómo el clown nos permite una conexión humana con el interior y sobre todo con la audiencia. Y él habla de cómo es absolutamente fascinante esto de poder ver qué está pasando en la realidad y cómo sacarle humor de eso que no nos gusta, que no nos parece, pero que lo conocemos. Entonces él dice que el principio fundamental del clown está en el sufrimiento humano y que el clown tiene la posibilidad de manejarlo o transformarlo a través de la risa. Valga la aclaración que yo no estoy diciendo que en teatro escolar tengamos que hacer clown, sino que este entorno, al ser el clown como tan amigo del niño, que vive al niño, nos invita a que pensemos al teatro escolar desde ese lugar. Aquí los estoy invitando a que pensemos en Slava, en el trabajo de Slava y en cómo él es el máster de la excentricidad y cómo la excentricidad y el clown lo que hace es que tiene una imaginación que le permite multiplicar los puntos de vista, despertar la curiosidad en principio personal y luego de la audiencia para después tener una experiencia corporal. Y eso se une con la vivencia, con el ritual, con el momento, con ese instante que es único y irrepetible. Entonces el teatro infantil es esa posibilidad de saltar fuera de sí, de tomar distancia, de generar autocrítica, de diferenciarse de los demás, porque se genera un movimiento que está ahí todo el tiempo que le permite al niño o al adolescente empezar a habitar el mundo. Me gusta este recordatorio eh, que, que tiene Helmut Plessner sobre la excentricidad, como esa posibilidad de poder mirar hacia afuera, mirar el interior, pero también compartir esas miradas. Entonces, esta es una invitación de qué pasa en el interior del niño cuando está viviendo el teatro, a mucho más allá de cómo fue la presentación o cómo sus papás vivieron la presentación, sino cómo vive el proceso y qué pasa en su interior. Entonces, aquí quiero saltar a las técnicas corporales, a entender que el niño aprende a través del gesto que ve y del gesto que ensaya. No solamente, o sea, en la vida en general, así es como aprende el niño, empieza a ensayar gestos. Y luego, cuando tiene la oportunidad de hacerlo en teatro, empieza a tener un yo que está viendo y un yo desde afuera que también dice, eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, en esa medida, a través de esa construcción de estos gestos, de aprender a hacerlo simple, se van generando todas las relaciones que hay en su familia, su primera estructura de acogida, se generan los primeros hábitos, se generan las costumbres y todo tiene esto de que se requiere de la repetición una y otra vez, y luego llega a la escuela y entonces entiende que la repetición puede ser parte de un proceso, que yo me puedo sentar a pensar eso que estoy repitiendo. Entonces, de esa manera, en esa repetición, se empieza a construir esa segunda estructura de acogida donde hay dos posibilidades en el teatro infantil. Por un lado, estamos invitando a los niños a ser observadores, entonces pueden identificarse a ellos mismos, su familia, su cultura, sus necesidades, las necesidades de los demás, pero también los estamos invitando a trabajar todo eso y todo eso que están viendo con su cuerpo. Entonces la corporalidad adquiere una importancia gigantesca que va mucho más allá
de expresar, pero son sus propias acciones expresivas que le permiten escuchar su ritmo en los juegos de roles, en los juegos que hace de familia y en esa medida empieza a construir su identidad, como dice Christopher Day, desde la mente, el corazón y el cuerpo. Y eso nos lleva a que el niño pueda empalabrar entendido desde Duke como esa posibilidad de generar su propio discurso, de saber qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Perdón, paso a la siguiente. Entonces, devolvámonos un poquito a ese primer Picasso que les pedí que pensaran, que está pensando el mundo del caos. Y traigo las reflexiones de Daniel Inirati, que es un filósofo y politólogo que nos está invitando a pensar sobre la incertidumbre. Él abre la pregunta de si es posible conducir la propia vida o gobernar en sociedades que están en medio de una incertidumbre, en medio de mucha irracionalidad, donde, o más bien, es posible tener racionalidad en algo que está como tan desencajado. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es esta capacidad de transformación que tiene Picasso, donde se permite ver de una manera, se permite reaccionar a eso que está viendo, y luego va a llegar a una nueva forma donde ha entendido unas complejidades y rescata eso que entendió en un principio para un nuevo construir. Y eso es lo que queremos lograr con nuestros niños y con nuestros profesores. Paso a la siguiente. Desde esa complejidad, entonces también estamos hablando sobre lo intuitivo. Entonces, ¿cómo logramos que el niño pueda empezar a entender sus intuiciones? Cómo la intuición es parte de su conocimiento y su sabiduría y cómo esa intuición está construida por sus dos estructuras de acogida, inclusive en algunos casos cuando ya va estando más grande, cuando tiene la tercera estructura de acogida que tiene que ver con lo espiritual, cómo va generando esa red, cómo va generando esas cadenas de pensamiento y racionamiento y cómo genera perspicacia, cómo logra esa perspicacia tener unas reacciones físicas y yo como maestro logro verlas para poder hacer ajustes de tal manera que ese niño pueda entender el mundo que no está conectado, porque el mundo que estamos teniendo en este momento es un mundo vulnerable, un mundo de incertidumbre, que hay un montón de desconexiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que el niño entienda las conexiones en medio de un lugar que está desconectado? Quisiera terminar, no lo dije, está en la diapositiva, pero ¿cuáles son los sentimientos básicos que tiene el niño, que vive el niño frente a lo que está pasando? Tiene el anhelo, tiene el temor, el amor, el odio, y esto lo vive a través de sus sentidos, y la única manera que tiene a través de los sentidos es poder a través del oído, la vista y de su conexión con el otro, sea con el adulto o con el niño, que puede entrar a poner su manera de interactuar con el mundo. Perdón, voy a la siguiente. Entonces, aquí quiero invitar a un nuevo autor en nuestra conversación, que es Terry Gonell, que él invita a esto de pensar el performance, la ritualidad, como algo para aprender sobre la vida. Entonces, es salirse de esa vida cotidiana. Entonces, he venido hablando de esto que nos está pasando en la vida cotidiana, pero una vez yo logro crear un performance, tengo algo que está creado en escena, entonces tengo la posibilidad reflexiva para pensar de manera crítica y para tomar diferentes riesgos, para pensar, ok, si yo fuera este personaje o si yo me relacionara con una persona así, ¿cómo lo haría? ¿Cuáles serían mis posibilidades dentro de esto que yo estoy viviendo? Entonces es un juego que nos permite, que le permite al estudiante tener por lo menos dentro de la incertidumbre que va a afrontar en su vida, porque estamos educando para lo desconocido, tener las posibilidades de tengo esta posibilidad de actuar así o puedo reaccionar a esta manera. Me están mostrando todo el tiempo algo que yo tengo de mí y algo que yo puedo dar. Entonces, quienes hacemos el teatro, estamos viendo el mundo como una escena todo el tiempo, ¿no? Todo lo que pasa son pequeñas cosas y aquí me voy a permitir compartir algo muy personal. Esta semana estaba con mi hija
en la clínica, pues, nada grave, todo bien, pero pude ver una escena que me impactó mucho, una mamá de una chica de 26 años que entró en un gran colapso emocional porque no pudo hacer una presentación en su nuevo trabajo. En el momento de hacer la presentación, la ansiedad retomó todo su cuerpo y simplemente pues tomó decisiones poco adecuadas y terminó una familia en esta situación de hospital y de mucha angustia que yo pensaba desde mi ser de educadora teatral es absolutamente evitable. Si los chicos pueden exponerse a ver qué puede pasar en diferentes situaciones, pueden empezar a tener herramientas y elementos que les ayuden a estar mejor. Nancy, me pediste que te avisara, han pasado 15 minutos. Perfecto, te agradezco mucho. ¿No? Bueno, entonces aquí, perdón que se me pasó, estaba aquí, listo. Entonces aquí quiero hablar sobre el error, sobre el fracaso, sobre esos momentos que tienen el teatro escolar donde todo colapsa. Y uno de esos grandes momentos son las audiciones, o por lo menos esa ha sido mi experiencia. Las audiciones en general para todos los creadores teatrales, para los que hemos actuado, pues son un momento muy duro porque uno se enfrenta como, ah, no pude, lo logré, no lo logré, ensayé, me preparé. Y hay una tolerancia a la frustración que dependiendo de cómo está esa tolerancia podemos lograr o no pasar ese mal momento. Sin embargo, en el entorno escolar hay muchas otras cosas que entran en juego. Por un lado, yo siempre les digo a los chicos, hay el personaje que quieres y el personaje que te corresponde para la vida. ¿Y a quién le corresponde hacer qué? Es para mí un espacio donde invito a mucha flexibilidad. He tenido la oportunidad de tener chicos que yo quiero tener tal personaje, por ejemplo, en la obra de Los Miserables, un chico que él sí o sí quería tener uno de los personajes principales y bueno, alguien ganó el personaje y le asignamos otro personaje y él estaba muy bravo y con el pasar del tiempo se dio cuenta que el personaje que le había tocado, que era Enjolras, que tenía que ser el revolucionario, el que llevaba a todos los estudiantes a la protesta, y él era súper tímido, él no se atrevía a hablar, no se atrevía a decir de repente, pues él tenía que llevar la escena, él tenía que hacer que todos se movieran. Entonces se encontró en él una voz que hasta el día de hoy lo acompaña, en arriesgarse a ser un personaje que no es el que quería. Hace poco, haciendo una obra que se llama Into the Woods, decidí hacer un gran bosque, que no es lo más importante de la obra, pero yo decidí que eso iba a ser lo más importante de la obra y por supuesto a todos los que les tocó ser árbol uno, 2 o 3 en su cabeza solamente tenía ser árbol uno, o sea, no soy importante y le dimos otra dimensión a los árboles y finalmente los chicos comprendieron que los árboles eran los que le daban el sentido a la historia, que sin árboles nadie se iba a perder en el bosque. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los educadores teatrales para llevar a los niños y sobre todo a los papás también a sentir que el no tener ese deseo o ese resultado en una audición que queremos no quiere decir que hemos fracasado, sino quiere decir que se ha abierto una nueva oportunidad? A veces eso suena como un poquito desde el positivismo que hace un poquito de daño también, pero por otro lado también es la posibilidad de ver que en una obra de teatro tenemos pues muchas aristas. Entonces, como les decía, para mí las audiciones terminan siendo, aunque son una parte muy pequeñita del proceso, porque digamos que de un proceso, la audición que puede ser el 5%, el 10%, nada más, por corta que sea, lo define todo, porque allí se escoge porque se escoge. Entonces yo tomo una decisión como creador teatral, como institución. ¿Yo por qué estoy haciendo la obra? Estoy haciendo la obra porque necesito vender el colegio, estoy haciendo la obra porque necesito que los chicos desarrollen habilidades. ¿Por qué estoy haciendo la obra? ¿Y para quién estoy haciendo la obra? Y desde allí yo empiezo a entender cómo se escoge, si escojo por talento, si escojo por calidad humana, si escojo por la necesidad que tiene específicamente un estudiante o por la necesidad que tiene un grupo para fortalecerse como grupo o las personas que están allí a su alrededor. Entonces, hay, por un lado, también define el nivel de participación, porque si uno no escoge a las personas adecuadas, entonces ya ninguno quiere participar y la obra se te puede ir
al traste, o también hay una sensación de pertenencia. Yo tengo este personaje que me encanta, que me está hablando, que me está enseñando cosas, entonces cada vez quiero hacer más, cada vez quiero estar más presente. Entonces allí traigo algo que es el motor de la equilibración del que habla Piaget, de cómo hay un control creciente sobre esa experiencia, cómo incorporo la nueva información para poder cambiar esos esquemas de vida o ese esquema que hay existente para hacer un balance entre la asimilación y la acomodación. Entonces, pues a mí me gusta una autora que se llama Jessica Lahey, que habla sobre la frustración, sobre cómo tenemos que permitirle a los chicos y abrir estos espacios para que tengan frustración, para que vivan la ansiedad, para que vivan la tristeza y sobre todo para que la superen, porque en el superarla hay algo que ella llama como algo adictivo a que yo puedo realmente, si hago un esfuerzo, salir de allí, moverme hacia otro lugar. Y en esa medida, pues es como la conciencia de que yo puedo poner otras palabras en algo que existe para que pueda construirlo de otra manera. Entonces, si una estructura de acogida no es lo suficientemente fuerte, yo como individuo ya puedo fortalecerla, ya puedo cambiarla. O puede la misma estructura de acogida, entendiendo que yo me quiero, que necesito más empalabramiento, puedo de alguna manera manejarlo para que el individuo pueda lograr hacer más esfuerzo y ser como gestor el mismo de lo que quiere lograr. Entonces, quiero cerrar, de manera de conclusión, quiero cerrar con estas imágenes, porque el teatro escolar, a diferencia del teatro en general, bueno, el teatro en general tiene muchas capas, pero en particular en lo que a mí me aqueja, el teatro escolar tiene un montón de capas de acción. Por un lado está como toda la producción creativa, pero el proceso implica un entramado de aprendizajes y de todas las personas que lo componen, que están allí para hacer de este un gran todo. Y en ese gran todo, a mí siempre me surge la pregunta de, bueno, ¿qué quiero enseñar? ¿Y cuál es el mundo real? ¿Y qué quiero mostrar de ese mundo real? ¿Y qué quiero que el niño cree de su mundo real? ¿Y qué vale más? ¿Eso que yo hago? ¿Eso que digo? ¿Eso que muestro? Y creo que los educadores teatrales tenemos que tener esa pregunta consciente todo el tiempo, porque en teatro los chicos se disponen de manera diferente a cómo se disponen en otras materias. Están sus sentidos totalmente exacerbados por la manera en que aproximamos la clase. Entonces, pensando en esas capas, cierro con esta imagen todas de Picasso en cuanto a cómo entendemos el entramado, cómo hacemos que funcione, cómo generamos una red de contención para que los chicos puedan vivir el fracaso, para que puedan ensayar el error y una y otra vez encuentren nuevas maneras de poder celebrar que salen de allí, como hace el payaso, y cómo podemos lograr que se haga un entorno seguro que demande un desarrollo de habilidades pedagógicas no solamente para el estudiante, sino desarrollo de habilidades para nosotros, los maestros, para la institución que asume unos valores que quiere que nosotros pongamos en práctica y cómo podemos comprender cuál es el impacto y las posibilidades del teatro escolar en estas épocas de incertidumbre que son absolutamente enormes. Entonces, pues creo que quedó un pequeño espacio, o quise dejar un pequeño espacio por si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. En principio, Nancy, bueno, agradecerte también que te hayas acogido el tiempo que pedimos y felicitarte por las preciosas imágenes que acompañan tu ponencia, ¿no? Gracias. Eh, bueno, vamos, si les parece, vamos a darle intervención entonces a la tercera conferencista del día de hoy, de esta, que es Didani Kent Trejo. Discúlpame si a lo mejor no pronuncié tu nombre este, como corresponde, vos me corregirás. Te presento, Didani,
Es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Actualmente se desempeña también como coordinadora del programa de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora y tutora en los posgrados de Música y en Historia del Arte de esa universidad. Es investigadora de artes escénicas con interés en las perspectivas de los estudios intermediales y performativos. Es coordinadora del proyecto de difusión teatral Aula del Espectador de Teatro UNAM y es coordinadora junto con el doctor Jorge Duati del Diplomado Internacional en Creación e Investigación de la Cátedra Bergman de la UNAM también. La exposición, la ponencia de Dida Nui se denomina Rumores y Silencios, la agencia sonora de espectadores y de espectadores. Adelante. Muchas gracias, Daniela. ¿Me escucho bien? Sí, ok. Pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Instituto de las Artes del Espectáculo por este espacio para compartir nuestros trabajos. Cuando nos dieron la oportunidad de elegir fecha, yo pensaba, bueno, esta fecha es una fecha siempre sensible e importante. Y también por eso me parece muy lindo estar iniciando el día, este 8M, acompañada de esta mesa de mujeres. Quisiera iniciar también diciendo que, bueno, que espero que no se nos agote nunca la imaginación para crear estrategias de lucha por nuestros derechos juntas. Ni tampoco que se nos agote la capacidad de ser críticas con nuestros modos de construir el mundo. Porque construir un mundo sin patriarcado requiere imaginación también. Espero también que alcancemos siempre a distinguir entre lo que debe permanecer y lo que debería cambiar. Que no hagamos discursos lejos de la realidad que nos impone también un presente radical con muchas necesidades. Que no dejemos de preguntarnos cuándo marchar y cuándo parar. Creo que, pues eso, inicio con esta reflexión, pensando que también pensar qué nos mueve y qué nos frena nuestro andar es parte del ejercicio crítico que el día de hoy necesitamos hacer. Y bueno, pues celebro estar acompañada, tan bien acompañada, y voy a dar inicio a compartir un poco sobre algunas reflexiones de un proceso de investigación, que es un proceso que está todavía muy en marcha, pero que, bueno, tentativamente se está focalizando hacia este título que tiene la presentación de hoy, que es Rumores y Silencios, la Agencia Sonora de Espectadoras y Espectadores. Yo desde hace, pues, ya bastantes años tengo un interés como investigadora fuerte sobre la dimensión sonora que hay en el universo de la escena, en el universo teatral. Me ha interesado en algunos procesos de investigación, en algunas escrituras, hablar de la escena como un campo de resonancias, como un campo vibrátil. No solamente como un campo, digamos, entendiendo la resonancia como esta capacidad de vibración que tienen cualquier cuerpo de la materia, vinculada al sonido, ¿no? Casi siempre pensamos la resonancia como sonido. Yo he pensado mucho la resonancia, pues eso, como esta propiedad relacional que en realidad se genera en cualquier sistema de vida, ¿no? Todos nuestros cuerpos tienen campos de resonancia y también el color tiene resonancias, también, digamos, todo el universo, digamos, del campo vibrátil de la vida, más allá del sonido, también es resonancia. Y sin embargo, últimamente estoy como muy focalizada pensando concretamente en ciertas resonancias que a mí me interesan, que se dan concretamente en el marco del convivio y concretamente en espectadoras y espectadores. Tengo ya desde hace, bueno, así como con más metodología, porque empecé a hacer grabaciones hace tiempo, pero tendrá más o menos desde el 2021 que me decidí a tomarme un poco más en serio el interés que tenía yo de empezar a hacer una cartografía, grabaciones sobre los convivios teatrales. Entonces, bueno, acompañada de Clarice, y bueno, nombro a Clarice porque es mi grabadora, es una grabadora de sonido, y es muy importante ella, ¿no? Porque ella tiene su propia agencia. Se llama Clarice porque es en referencia a Clarice Lispector, es una capturadora de instantes ya, ¿no? Para mí. Y es mi compañera. Y bueno, Clarice y yo hemos estado recolectando esos sonidos del convivio desde el 2021. Concretamente desde que estábamos regresando de la pandemia
a algunos acontecimientos. Para mí ha sido muy interesante pensar lo que está sucediendo dentro del universo de los sonidos de espectadoras y espectadores en convivio. Concretamente me interesa situar esta investigación en el ámbito, digamos, más que de las sonoridades, de las auralidades. En este sentido, bueno, Ana María Ochoa Gautier, la etnomusicóloga, habla de cómo la auralidad es la manera de construir sentido a la realidad que experimentamos a partir de la relación que sostenemos con lo sonoro. Es decir, concretamente me interesa pensar cómo se construye la realidad del convivio desde esta oralidad, ¿no? Exactamente qué sentidos son los que espectadoras y espectadores vamos creando. Y bueno, desde hace tiempo los estudios del sonido han ido cobrando una fuerza también importante en el marco de las humanidades y las ciencias sociales. Creo que el giro aural, el giro sonoro, que en este momento también ha ido permeando en muchos campos, es muy apasionante. Y sin embargo, también aunque haya acustemología, sound stories, ecología acústica, etcétera, yo sigo sintiendo que hay un vacío bastante grande respecto al ámbito de la teatrología o el campo de la escena. Normalmente cuando vamos acercándonos al sonido, lo que uno va encontrando es sobre todo universo sonoro respecto a lo que acontece, por ejemplo, en términos de la musicalización o en términos de lo que sucede también con los sonidos que se producen, digamos, en escena, ¿no? Desde el ámbito de lo actoral. Pero hay muy poco registrado en relación a lo que acontece en el convivio, sobre todo en la zona de espectadoras y espectadores. Es como si de alguna manera pensáramos que esos sonidos no importan tanto, que esas auralidades están ahí un poco como que se dan por sentadas. Sin embargo, sí es muy interesante también pensar cómo justamente esta oralidad, quizá atravesada en buena medida por la pandemia, nos está llevando también a una concientización del ámbito de lo sonoro de una forma bastante interesante, ¿no? Que es la que a mí en este momento me tiene, digamos, con picazón cognitiva. Quisiera entender qué es lo que ha estado sucediendo ahí, porque además observo y escucho sobre todo en los acontecimientos teatrales a los que asisto, cómo se ha ido generando una especie de campo de tensión, no tan fácilmente resuelto, ¿no? Que está agudizando en muchos momentos también las maneras del convivio y afectando, generando una agencia también hacia los propios acontecimientos. Voy a hablar entonces en este sentido también de algunas cosas, pero situando también teóricamente algunas de las coordenadas en las que estoy trabajando. Comprendemos también que quienes escuchamos, ¿no? Somos agentes, pero también tenemos una agencia. Es decir, si pensamos en la lógica de la escena, casi siempre se piensa en espectadoras y espectadores, como aquellos que están recibiendo el acontecimiento y por lo tanto también quienes debieran escuchar. Pero bueno, la escucha también tiene agencia, ¿no? Construye significados. Atender esta dimensión aural entonces implica comprender maneras diversas en las que se configuran subjetividades desde lo sonoro. A mí me interesan estas subjetividades de los sonidos. La oralidad no está condicionada social, histórica y culturalmente, sino que los diversos modos de escucha constituyen diversos puntos de escucha, desde lo que se construye sentido frente a las diversas realidades que vivimos individual y colectivamente. ¿Qué implica pensar entonces o atender los puntos de escucha de espectadoras y espectadores durante el convivio? Y metodológicamente cómo hacerlo, ¿no? Si a mí me interesan los modos de escucha, necesito pensar entonces estrategias para realmente registrarlos. Quizá desde la historia un poco también de lo teatral y de otros ámbitos, este ocularcentrismo social que tenemos nos hace siempre pensar los puntos de mirada, ¿no? Nos interesa la mirada del espectador. Bueno, a mí me interesan específicamente más bien estos puntos de escucha. Y bueno, es desde esta concepción que me interesa entonces pensar las auralidades que se viven actualmente en los convivios pandémicos, pospandémicos, en ese arco concretamente, ¿no? Es decir, desde el 2019, bueno, 2020 a 2023, ¿no? Estoy, digamos, un poco situando mi investigación ahorita en ese trabajo. Estoy todavía en un proceso bastante, ¿cómo decir? Pues de construcción todavía respecto a cuáles van a ser las maneras también de trabajar con este material. Tengo una gran cantidad de audios. Clarisa ha sido muy generosa conmigo y me ha acompañado y tenemos una gran cantidad ya de material. Ese material en este momento lo estoy, digamos, todavía seleccionando momentos específicos que me interesan y generando también categorías de análisis. En este momento las dos más importantes
con las que estoy trabajando es la categoría de rumor y la categoría de silencio. Y en un momento explico también por qué me interesan estas dos en particular. El rumor y el silencio son categorías que tienen una agencia muy particular sobre el acontecimiento. Me parece a mí que lo dice de una manera interesante también. Voy a tomar una cita de Gilles Deleuze, que en su Ritornello, en 1000 mesetas, bueno, son Deleuze y Guattari, ¿no? Siempre se nos olvida Guattari, pero ambos, en ese texto de 1000 mesetas, hablan de la importancia que tiene, digamos, la relación sonora que establecemos en todo lo importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, acudo a esta cita para situar un poquito este tema. Dicen, un niño canturrea para acumular dentro de sí las fuerzas del trabajo escolar que debe presentar. Una ama de casa canturrea o pone la radio al mismo tiempo que moviliza las fuerzas anticaos de su tarea. Los aparatos de radio y de televisión son como una pared sonora para cada hogar y marcan territorios. Para obras sublimes como la fundación de una ciudad o la fabricación de un golem, se traza un círculo, pero sobre todo se camina alrededor de un círculo como en un corro infantil. Y se combinan las consonantes y las vocales rimadas que corresponden tanto a las fuerzas internas de la creación como a las partes diferenciadas de un organismo. Un error de velocidad, de ritmo, de armonía sería catastrófico, puesto que destruiría al creador y a la creación al restablecer las fuerzas del caos. En el convivio, en esa zona de experiencia que compartimos, lo primero que funda el territorio es justamente esa atmósfera sonora. Esa atmósfera sonora que damos por sentada, pero que, por ejemplo, cuando tuvimos una situación tan clara como la que nos hizo vivir el proceso pandémico, el rumor, ese rumor que se genera en la cola para entrar al teatro, en el espacio público cuando la gente se está reuniendo para mirar al mimo, en los pasillos, digamos, de los espacios en los que vamos transitando para convocarnos hacia el acontecimiento, ese rumor es un rumor que al menos yo descubrí como tesoro, ¿no? De la lógica convivial, de la matriz convivial que tiene la escena, ¿no? En las plataformas que estábamos habitando no había posibilidad de rumor, ¿no? Como lo sucedía también en las clases, ¿no? A mí me pasó particularmente como profesora, que de repente tuve que habilitar un espacio que les decía yo es el espacio de pasillo, porque lo que más extrañábamos era el rumor del pasillo, era sentir que llegábamos juntas, era eso que acontece antes, ¿no? Esa necesidad, que es una necesidad sobre todo corporal, sí, pero que podemos traducir en rumor sonoro muy claro también, ¿no? Esos cuerpos que se mueven, esos que salen también del teatro, ¿no? Clarice y yo hemos cartografiado no solamente los acontecimientos adentro en el patio de butacas, sino todo el tránsito de llegada y también de salida. Me da un poco de pudor decir, pero uno de los espacios que para mí ha sido más importante cartografiar es el espacio de los baños, de los teatros, al terminar, por ejemplo, los acontecimientos. Parte de lo que sucede en la expectación, ¿no? Para mí, en este momento, en esos audios tengo un material, un conocimiento sobre los modos de escucha de espectadoras y espectadores que me interesa especialmente. En fin, el convivio, un poco parafraseando a Dubati, es pues esta reunión de cuerpos auráticos en la misma encrucijada cronotópica, ¿no? Vamos a vivir con y a escuchar con. A mí me ha interesado escuchar con de manera específica, porque casi siempre nos pensamos sobre todo en vivir con, pero en relación a lo que nos va a acontecer con el drama. Pero también vamos a escucharnos, ¿no? Vamos a escuchar la escena y vamos a escucharnos a nosotras mismas. Es decir, aquí sí quisiera decir que la escucha en la que estoy pensando no es solamente una escucha coclear, ¿no? Es una escucha, digamos, que tiene que ver con todo nuestro órgano sensorial, que es la epidermis, que es un órgano de escucha. Vamos entonces en este sentido a pensar que este campo de resonancias, esta zona, digamos, esta encrucijada cronotópica, está siendo permeada también por muy diversos modos de escucha, no solamente por aquello que atraviesa el oído específicamente, ¿sí? Me ha interesado entonces también situar, a partir de ciertas coordenadas teóricas, cómo puedo yo pensar metodológicamente en trabajar con este interés, digamos, en las auralidades de espectadoras y espectadores. Y muy concretamente he acudido a pensar a partir de la categoría de comunidad sensorial. Me gustaría situar algunas pinceladas, digamos, sobre esto, aunque es un tema largo y complejo, pero que me gustaría un poco acudir ahorita a situar. La noción de comunidad es una noción que puede ser pues definida de muchísimas maneras.
pero en términos generales decimos que comunidad es un término que hace alusión a personas concretas a las que las une algo en común. En este caso, la experiencia en común es el acontecimiento teatral que convoca el convivio. Me interesa situar la noción de comunidad sensorial para pensar las auralidades en los convivios, además de por la afinidad que tienen el giro aural con el giro sensorial, ¿no? Que son los dos marcos, digamos, teóricos en los que ahorita me estoy moviendo. También porque considero que atender los modos de escucha o los puntos de escucha nos permite comprender que hay un conocimiento concreto que se produce ahí. Y no podríamos hacerlo de un modo general, tenemos que pensar en comunidades concretas. Es decir, las comunidades concretas que debe haber en los teatros colombianos o en las comunidades, incluso dentro de esos propios o argentinos o italianos o cualquiera, ¿no? Son muy concretas. Las comunidades sensoriales no las podemos pensar desarraigadas. Tenemos que pensarlas siempre desde una dinámica situada, territorializada. En este sentido, digamos que los modos de sentir, los datos sensoriales, no solo son una información sobre el mundo, son estructurantes en nuestras formas de habitar, ¿no? Aquí estoy acudiendo, digamos, a Constance Classen, entonces, para pensar cómo la percepción sensorial, de hecho, no es simplemente un aspecto de la experiencia corporal, como muchas veces sucede en los estudios, ¿no? Como si pensáramos que esa percepción es solo un aspecto más de la experiencia corporal, sino es la base para la experiencia corporal. Experimentamos nuestros cuerpos y el mundo a través de los sentidos. Me interesa esto que se estructura en las comunidades sensoriales de manera muy concreta. Pensar las comunidades sensoriales que se articulan en el teatro o en la escena implica reconocer qué modos de sentir, qué filtros sensoriales, qué formas de pertenencia les dan identidad a estas comunidades concretas. A mí en particular me interesa en esta investigación que estoy desarrollando cómo se tejen estas comunidades aurales específicamente y qué filtros sensoriales son los que están ahí activados. Cuando hablo de filtros sensoriales, estoy pensando que hay sonidos que de manera inmediata, culturalmente también, editamos, ¿no? Y sonidos a los que prestamos atención. Con Clarice, cuando yo voy registrando, tengo acceso a otros sonidos en los ejercicios de reescucha que estoy haciendo para el análisis, que son sonidos que no percibiría en el campo concreto de la experiencia durante el espacio que estoy en el teatro. Y que, sin embargo, ahora que estoy en el trabajo de análisis de ellos, empiezo a reconocer esos otros sonidos que están ahí y que también están teniendo agencia, ¿no? Tanto de los sonidos producidos por los espectadores y espectadoras, como aquellos que están dentro del espacio teatral concreto en donde se está desarrollando, ¿no? En el ámbito de la escena, a mí me ha gustado pensar, situar, esto lo he hecho ya en algunos artículos y en otras cosas, pero que hay al menos dos formas de comunidades sensoriales posibles, ¿no? Están las comunidades sensoriales estables, que podríamos decir que son aquellas que comparten técnicas y lenguajes, las compañías teatrales, ¿no? Los grupos de trabajo concretos, son comunidades sensoriales, digamos, que comparten cierto conocimiento. Podríamos decir que hay una gran multiplicidad de comunidades sensoriales, diferenciadas, por ejemplo, por repertorios sensoriales comunes de acuerdo con la disciplina concreta en la que se desarrolla. Danza, circo, teatro, performance. Por ejemplo, una persona que se dedica a la danza posee un conocimiento sobre la epidermis que suda, sobre los olores de otros cuerpos y sobre la comunicación continua con el espejo en un salón de ensayos. Distinto a los repertorios sensoriales comunes para alguien que cante ópera, que tiene en su repertorio sensorial un conocimiento sobre los instrumentos afinándose, el intercambio visual con un director musical, el contacto de su cuerpo con el espacio para tener una postura adecuada en su diafragma, etcétera, ¿no? Hay especificidades, digamos, de las comunidades sensoriales, estas estables, ¿no? De hecho, cuando estamos en un convivio teatral, por ejemplo, en una escena, estamos, digamos, frente a una comunidad sensorial que lleva mucho tiempo trabajando junta para generar un acontecimiento, ¿no? Ahí se está operando. Y que de hecho de alguna manera está teniendo, por ejemplo, en este caso concreto de las auralidades, ciertos sonidos a los que están habituados. Es decir, este grupo de trabajo está ofreciendo ciertos sonidos, pero además considera que esos sonidos son los que deben un poco permear, los que rigen un poco el acontecimiento, ¿no? Y sin embargo, eso se ha generado como un campo de tensión muy concreto, que es hacia allá, hacia donde voy con mi interés, que es este encuentro con la otra comunidad sensorial que se genera, que es la comunidad sensorial efímera, ¿no? Esa comunidad que se crea en el tiempo compartido del acontecimiento teatral. Estas comunidades tienen la característica de que el sentido de pertenencia se da solo a partir de la condición gregaria y la proximidad física que resulta de compartir un acontecimiento concreto, ¿no? Son comunidades transitorias, ¿no? Son comunidades que se dan solamente en ese momento.
Me interesa mucho cómo George Simmel, en su digresión sobre la sociología de los sentidos, ubica estas comunidades y dice esto. Compárese un público de museo con un público de concierto. La cualidad propia de la sensación auditiva que se comunica unitaria y uniformemente a una muchedumbre, condición que no es meramente exterior y cuantitativa, sino que va ligada a su esencia honda, funde al público de concierto en una unidad sociológica y comunidad de impresiones mucho más estrechas que las que se producen entre los visitantes de un museo. Cuando excepcionalmente la vista produce también la misma impresión en una masa numerosa, surge también un efecto sociológico de la comunidad estrecha. El hecho de que todos los hombres puedan ver al mismo tiempo el cielo y el sol es, a mi juicio, un elemento esencial de cohesión religiosa, dice Simmel. Y me llama a mí mucho la atención esta cita de Simmel, como dice, excepcionalmente la vista, ¿no? Habla sobre todo de la capacidad de que estas comunidades sensoriales se funden, se generen a partir de la zona de lo auditivo, de lo sonoro. El ritual del teatro se funda en esta encrucijada cronotópica, territorial de proximidad sensible entre artistas, técnicos, espectadores, y es una comunidad efímera que suena, ¿no? Que suena de manera muy concreta. Natalia Violetto habla en su estudio sobre las carpas de los barrios en la Ciudad de México. Dice que el vínculo inherente entre los estímulos sensoriales y el espacio que los hace posible fue denominado paisaje sensorial por la antropóloga griega Nadia Serematakis. En su opinión, las posibilidades sensoriales que ofrece una localidad forman la materia prima para la elaboración de memorias colectivas. Y bueno, para mí ha sido importante entonces pensar esta relación de los paisajes sensoriales específicos, los paisajes aurales, ¿no? A partir también de la noción de espacio. Es decir, espectadoras y espectadores, sus silencios y sus barullos tienen que ver también con los espacios específicos en donde estamos congregándonos, ¿no? Donde se está dando esta comunidad efímera. Me ha interesado entonces de manera específica cómo en la etapa de encierro vivida por la pandemia, hemos empezado a entender también estas diferencias sensoriales entre la oralidad en un espacio físico común como el del convivio y la de un espacio digital, ¿no? Hay una clara diferencia, ¿no? Entre una oralidad y la otra. Creo que justo ahora estamos redescubriendo cómo ese barullo, el rumor entre pasillos, la imagen sonora en nuestros cuerpos reunidos, es donde radica uno de los vínculos fundamentales y fundacionales de los acontecimientos. Esto que decía hace un momento. Esa suerte de ruido que durante mucho tiempo simplemente nos parecía accesorio, en realidad se convierte para mí como una de las categorías más importantes para estudiar. Porque además ese ruido ha sido uno de los principales motivos por los que actualmente se ha producido una suerte de lucha y de debate en los acontecimientos entre las comunidades sensoriales estables, es decir, aquellos que están ofreciendo el espectáculo, y las espectadoras y espectadores. En más de una ocasión me ha tocado escuchar el reclamo de, es que no sé qué pasó en la pandemia, que la gente dejó de aprender a escuchar, ya no se saben comportar, ¿no? Hay una suerte de reclamo, por lo menos acá en México, bastante fuerte, de estas comunidades que quisieran poder regir lo que sucede. Y dicen, es que están demasiado ruidosos, hay demasiado ruido, la gente no deja de hacer ruido. Bueno, en las cartografías que yo he estado trabajando, ha sido muy interesante ver cómo una de las cosas que sucedía, por ejemplo, en pandemia, es que al estar bajo una plataforma como en la que estamos en este momento, no había manera de estar en el rumor de la vida del otro. Es decir, Jacques Attali dice, donde hay ruido, hay vida, ¿no? Y en realidad estas plataformas lo que nos estuvieron llevando a hacer es a silenciar ese ruido. Es decir, incluso a pensar que ese ruido no forma parte de la vida. Es decir, en este momento, para que la comunicación se esté dando en esta tecnovivialidad en la que estamos, preferentemente tienen que silenciar su micrófono, mis compañeras de mesa, para que pueda hacerse audible mi discurso. A mí me da la impresión de que hubo un tránsito, un cambio importante respecto a nuestros modos de escucha durante la pandemia. Nos habituó la propia plataforma a pensar que podemos bajarle y modularle el volumen al mundo. Es decir, que yo puedo decidir quién habla y quién no, de qué sonido quiero hacerme cargo y de cuál ya no, gracias, ¿no? En este momento quien esté escuchando tiene la libertad de decir, ay, cambio de canal simplemente y basta con
clic para estar escuchando otra cosa. Nos habituó la pandemia también a pensar que podemos regular la vida de los otros, el sonido de los otros, el rumor y el silencio de los otros. Y regresamos al teatro de pronto a recordar que la vida suena. Pero es muy interesante porque además en los audios que tengo yo de las grabaciones, tengo, por ejemplo, la experiencia del Festival de la Joven Dramaturgia, un espacio al que asisto cada año. Es una semana completa de habitar ese espacio cada año desde hace mucho tiempo. Y en el festival que se hizo en el 2021, fue un festival con aforo reducido, todavía con cubrebocas, todas las personas que estábamos ahí. Y tengo el registro sonoro de esos convivios. Es muy interesante porque el silencio entre butacas está ahí, ¿no? Presente. Es decir, éramos solamente 20, 25 personas en un espacio en donde habitualmente hay, no sé, 80. Entonces, esa suerte, digamos, de silencio, de aire, suena también. Tenía una agencia muy concreta, ¿no? Empezó a suceder también de los convivios que tengo, que en este momento estoy trabajando, de los registros cuando se usaba el cubrebocas, el barbijo, la cantidad de sonidos de carraspera, de tosido, de necesidad de espectadoras y espectadores de transitar de aquello que no podía decir el rostro. Dice George Simmel también, el rostro es la geometría de lo humano. Entonces, dejamos de tener esa posibilidad de gesticular con el rostro y empezamos a gesticular con los sonidos. La tesis que en este momento estoy construyendo un poco respecto a esto es justamente cómo el sonido empezó a tener una agencia protagónica para espectadoras y espectadores, para decir, hey, aquí estamos, ¿no? Aquí estoy, sí somos 5 en esta sala casi vacía, pero esto que está pasando me está haciendo sentir esto en específico. Al mismo tiempo, ese toser, ese estornudar que antes a lo mejor pasaba desapercibido en los convivios teatrales, empezó a sentirse como una zona de riesgo total. Hasta la fecha, tengo las grabaciones de los convivios actuales en donde ya no estamos llevando cubrebocas, pero cuando alguien tose, se produce inmediatamente ciertos sonidos también de miedo, ¿no? El suspiro, el silencio compartido, y esta necesidad también de hacerse presentes con otros sonidos como los de los dispositivos electrónicos que traemos en la mano. Desde mi punto de vista, esto que ha sido percibido de pronto por las comunidades, las pequeñas comunidades, digamos, de teatreros, de danzantes que quisieran, por un lado, anhelantes de saber qué está percibiendo el público, pero por otro lado, queriendo poder modular lo que siente y lo que escucha y lo que dice, ¿no? Esta tensión que se ha generado, incluso con los dispositivos electrónicos, para mí ha sido un tema interesante para trabajar también desde la oralidad. He visto, por ejemplo, de manera muy interesante cómo muchos de los espectadores y espectadoras sacan su teléfono celular para abrir la aplicación de Shazam o alguna similar, para capturar la canción que está sonando en escena. Esto llama poderosamente mi atención porque tengo la sensación de que estamos, digamos, en un territorio donde los modos de escucha, los modos sensoriales, están cobrando una dimensión sonora particular y un interés específico también sobre esa sonoridad. Es decir, ¿cuál es el motor para registrar exactamente esa canción y llevar esta suerte de souvenir? Para escucharlo después, para revivir aquello, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que hay que estudiar es cómo esto fue transitando, sí, de la pandemia, como hubo una suerte de emancipación también de nuestros cuerpos. Nos habituamos a lo mejor a escuchar que nuestro territorio estuviera, digamos, ensordecido para los otros, pero en ese mismo territorio yo podía hacer muchas otras cosas. Lavar los trastes mientras estoy escuchando una cosa, ¿no? Y no importaba ese sonido. Efectivamente, en este momento las butacas se sienten mucho más ruidosas. Yo celebro que se sientan más ruidosas. Estoy trabajando con esas auralidades para pensar cuáles son esas agencias que desde los sonidos compartidos, los silencios, ¿no? Los barullos, los rumores, se están construyendo para y desde la escena. Y bueno, cierro ya porque quisiera no comerme más del tiempo. Estoy creo que justo a 2 minutos de que se termine mi participación. Y bueno, nada más me interesaba decir que en el fondo
el trabajo que estoy haciendo, que sé que es como infinito, es muy amplio, no tengo, digamos, registros muy concretos, estoy generando una edición también muy concreta, procurando sobre todo hacer que eso que siempre ha sido liminal, que son esas zonas de sonido y de silencio, no solo de las butacas, sino de los tránsitos al llegar, de los tránsitos al salir, de pronto se empezara a volver también un territorio de conocimiento sobre espectadoras y espectadores, ahora que pareciera que la escena le está interesando pensarlos, ¿no? Creo que en los últimos años ha habido un auge, un interés, pero me preocupa profundamente también cuáles son los intereses que están guiando esos estudios sobre espectadoras y espectadores. ¿Para qué queremos saber qué es lo que les está sucediendo? Para no perder, digamos, clientes, ¿no? Porque de pronto hay también líneas de trabajo de expectación que están llevando hacia allá, para que las inteligencias artificiales nos ayuden a monitorear o para que realmente comprendamos qué modos de escucha, qué agencias tienen, e integremos sus sonidos como parte de nuestra escena. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Didani. Muy interesante y sobre todo esta última pregunta, ¿no? ¿A dónde apuntan estos estudios sobre la expectación y el espectador? Que es, digamos, bueno, hay que desarrollar desde ya y creo que también se está haciendo desde diferentes perspectivas. Gracias a las tres, pero quiero leer comentarios que aparecieron en el chat. El primero es de Marinovsky. Bueno, en consonancia con lo que cuenta Jazmín sobre escribir secuencias imposibles de escenificar, recuerdo que Mauricio Cartún dice, yo lo escribo, después que se arregle el director. Y ese concepto me encanta. Bien, Silvina Luz Mancilla, Silvina, felicitaciones a Nancy Franco, muy valiosa su presentación y qué importante conocer sobre los beneficios de la práctica teatral infantil para la vida, nada más y nada menos. Jorge Dubati, excelente el concepto de comunidad efímera sensorial y sonora, gran aporte. Nancy, qué belleza recordar que la vida suena. Y por último, Jazmín plantea un verso de un tema emblemático de Luis Alberto Spinetta, que es toda la vida tiene música, hoy todas las cosas tienen música. Y bueno, con el flaco Spinetta podemos ir cerrando en tiempo y forma esta mesa. Les agradezco muchísimo que hayan estado muy valiosos de todos los aportes. Y seguramente nos veremos el año próximo en las nuevas jornadas. Muchas gracias. Daniela, si me permites un segundito para aprovechar Claro, a invitar que el día 14 de marzo vamos a estar justamente con Jorge Dubati presentando la dramaturgia mía en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 horas. Y va a haber lecturas perfecto, dramatizadas. Saludos perfecto, para todas las compañeras y gracias por la invitación al IAE. por favor. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Muchísimas gracias.